Bienvenidos a todos y todas a esta masterclass del programa de certificación ISO 27001-2022. Primero que todo quiero contarles y es que hay una gran preocupación a nivel de las empresas y a nivel de los gestores de tecnologías de información sobre el universo complejo que hoy en día implican las arquitecturas tecnológicas. Como bien lo sabemos, pues hay información en todo lugar. Hoy en día trabajamos desde cualquier sitio del mundo, desde cualquier dispositivo, a cualquier hora, y proteger este ecosistema digital se hace bastante complejo. Entonces surge la pregunta, ¿qué debo hacer? La buena noticia para todos es que para ello existe la ISO 27001-2022. Esta norma se denominó Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Datos Privados y es la que nos establece los lineamientos en materia de gestión de seguridad de la información y nos lleva de la mano a cómo debemos gestionar precisamente la seguridad de la información en estos entornos digitales tan complejos y tan diferentes en cada una de las organizaciones. Y esto representa un gran reto. La norma ISO 27001-2022 pues se encuentra estructurada en una serie de 10 capítulos. A partir del capítulo 4 de la definición de la norma, pues encontramos los requerimientos obligatorios con los cuales debemos cumplir durante un proceso de auditoría o esos requerimientos que debemos validar más bien durante un proceso de auditoría, iniciando por el capítulo 4 numeral 4.1 hasta el capítulo 10 numeral 10.2. Allí encontramos cerca de 25 requerimientos obligatorios que nosotros como auditores debemos validar. Hay unos requisitos que son quizá más claves que otros, pero pues todos son importantes. Si sumamos todas las veces que aparece la palabra debe en esta edición 27001-2022, aproximadamente unas 44 o 45 veces lo vamos a encontrar en su más reciente versión en español y eso es en lo que nos debemos centrar. Recordemos que un requisito, ¿sí? Es un estamento generalmente implícito obligatorio, es decir, que lo debemos llevar a cabo durante un proceso de auditoría de ISO 27001-2022 y las organizaciones que implementan ISO 27001-2022 pues deben tenerlo implementado y soportado. Dentro de estos requisitos clave tenemos cuatro requisitos para la parte de contexto, cinco para la parte de planificación, cinco para la parte de apoyo, ocho para la parte operativa, cuatro para el tema de evaluación de desempeño, que consiste en las auditorías y en las revisiones, y dos para todo lo que consiste en la planeación y en las acciones para llevar a cabo esa mejora continua. Adicionalmente, nosotros como auditores, aparte de auditar los requerimientos que encontramos en ISO 27001, debemos tener presente la validación y la auditoría de los controles del anexo A que tiene esta norma. En su más reciente versión, pues tenemos 93 controles, de los cuales de ellos son 37 de tipo organizativo, eh, son 8 controles de tipo de personas, 14 controles físicos y finalmente encontramos 34 controles tecnológicos que ayudan a apoyar el cumplimiento de estos requerimientos. ¿Qué pasa? Yo para seleccionar los controles que voy a implementar, pues primero tengo que pasar por una etapa de evaluación de riesgos y finalmente saber de estos 93 controles cuáles voy a aplicar. Esto se ve reflejado en lo que se conoce como la declaración de aplicabilidad. En nuestro curso ustedes tendrán el acceso al formato de cómo definir la declaración de aplicabilidad también para sus empresas. Y eso es una gran pregunta. Listo, yo me voy a preparar como auditor, pero ¿cómo voy a realizar la auditoría? Entonces, tengo que apoyarme en una serie de recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Debo conocer en detalle todo lo que es el procedimiento de auditoría que se encuentra definido en ISO 19011-2018. Ahí encontramos esos lineamientos y esos tips, digamos, ese paso a paso que yo como auditor debo conocer para realizar una auditoría de manera efectiva. Nos lleva desde una etapa previa a la auditoría hasta la realización del informe final. Por otro lado, pues para cumplir con estas auditorías, pues yo necesito una serie de habilidades, de conocimientos y encuentro diferentes fuentes de información en los cuales yo me puedo apoyar para llevar a cabo con éxito una carrera como auditor. Entre ellos encontramos las diferentes certificaciones, en este caso de Certiprofile, certificaciones de PCB, de Amazon,
y en frameworks como el framework de la era de habilidades de la información y comunicación, el CEFIA, que es un framework que pues, está gratuito y ahí encontramos esas competencias. Entonces yo me puedo alinear con él para reforzar mis capacidades en cuanto a ser auditor. Importantísimo conocer las 45 cláusulas que encontramos en ISO 27001 en esta versión 2022 para saber cuáles son los requerimientos que debo auditar y de igual manera, conocer en detalle el proceso de gestión de riesgos, saber que este proceso de gestión de riesgos lo puedo llevar de la mano con ISO 27005 para gestión de riesgos de tecnología o con la gestión de ISO 31010 para toda la parte de gestión de riesgos empresariales. De igual manera, como controlo estos riesgos después de haber hecho una evaluación en mi compañía, entonces me apoyo en los 93 controles que mencionábamos anteriormente y debo tener en cuenta pues, el alcance definido en el sistema de gestión de seguridad de la información de la compañía que nos contrató como auditores, es decir, qué procesos hacen parte del sistema de gestión de seguridad de la información, cuáles son las ubicaciones tanto físicas como lógicas, quiénes son las personas que participan activamente en la gestión de seguridad de la información y basado en ese conocimiento previo, pues sí, realizar mi auditoría, es decir, hago un mapeo entre los requisitos de la norma, entre lo que está definido en el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información y los controles del anexo A de ISO 27001, pues para validar cómo hago esa alineación y hago esa auditoría. Entonces, teniendo en cuenta esta mapeo, lo que hago es generar evidencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que voy al requisito de la norma, vamos a suponer el numeral 5.1, voy a ver qué controles me ayudan a mí para cumplir con ese requerimiento que está especificado, miro en mi compañía qué evidencias hay del cumplimiento. Estas evidencias son de orden documental, pueden ser políticas, procesos, procedimientos, registros, indicadores, los de auditoría, y finalmente con esa evidencia y con ese mapeo que ya realicé, pues preparo un informe claro y conciso donde demuestro mis hallazgos y las evidencias de conformidad o no frente a los requisitos. En nuestro programa de certificación vamos a tener la oportunidad de plantear problemas. Acá les traigo un primer ejemplo. Tenemos un primer problema propuesto. Como pueden observar en la gráfica, pues hay un avión en una pista y debo hacerme algunas preguntas antes de abordar mi auditoría. ¿Qué será lo que ve el usuario? Seguramente si le preguntamos a varios usuarios, vamos a encontrar respuestas como cómo irse de vacaciones, como el cielo azul, como un avión moderno, ¿sí? O alguna otra respuesta típica de los usuarios. Podemos preguntar al rol encargado de las finanzas. Entonces, ¿qué ve? Seguramente ve costos, ve el valor del avión, ve el tema de- del valor del pasaje, del combustible, de los repuestos del avión. Entonces, todo lo ve en términos de números y esa es su preocupación, pero nosotros como auditores debemos captar también esa visual, ¿sí? No solo la de nosotros. También es importante, pues a nivel de la alta dirección, saber lo que ve el dueño de la empresa. Seguramente el dueño de la empresa tendrá inquietudes, dirá, pues, ¿para qué realizar tal vez ese viaje? ¿O en qué condiciones se va a realizar ese viaje? ¿O cuánto me va a valer? ¿O cuál va a ser el retorno de la inversión? Y finalmente, pues encontramos la perspectiva del auditor. Seguramente el auditor va a mirar no solo el avión, sino va a mirar los riesgos, si ya hay un control operativo, como fue el mantenimiento, el estado del clima, todos los dispositivos que hay dentro del avión, la capacidad. Y el auditor pues se centrará en la evidencia, les preguntará a los técnicos de soporte aeronáutico sobre los registros que evidencien que efectivamente ese avión cuenta con condiciones para volar. Entonces, una vez planteado el problema propuesto, pues encontramos un contexto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una de las actividades y relacionado con este planteamiento, tenemos un ejemplo. Dice Interkia Airlines, es una compañía aérea internacional que opera vuelos comerciales entre América y Europa. Sí, la empresa implementó un sistema de gestión de seguridad de la información basado en nuestro estándar de estudio ISO IEC 27001-2022 y durante un proceso de auditoría interna se detectaron inconsistencias en su proceso de gestión
de riesgos, el cual es crítico especialmente pues, para los sistemas de control y comunicaciones, ¿sí? En este caso, pues de nuestro avión, de nuestro vuelo, ¿sí? El control de vuelo, las reservas y las comunicaciones dentro de la cabina. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro contexto. Y basado en ese contexto, vamos a encontrar ejemplos donde planteamos un problema. Entonces, dice, durante la auditoría, pues ustedes van a simularse parte del equipo de auditor y van a mirar cómo es el proceso de gestión de Turkey Airlines basados en la siguiente situación. Entonces, ¿cuál fue la situación que se presenta? Es una situación a nivel operativo, porque muchas veces cuando nosotros auditamos, pues el sistema ya está en funcionamiento o acaba de entrar en funcionamiento, se está preparando para salir a producción. En este caso, durante un vuelo, pues el capitán informa que el sistema de navegación satelital falló momentáneamente. Aunque se recuperó rápidamente, pues los pasajeros y la tripulación pues quedaron altamente preocupados. Al revisar ustedes como auditores los registros, descubren que el sistema de GPS no había sido incluido como un activo crítico en la evaluación de riesgos. Y esto es algo que pasa muchas veces en las compañías. Desconocemos con frecuencia pues, cuáles son esos activos críticos y cuáles son esos controles. Entonces, aquí vemos en este planteamiento del problema que tampoco se tenían unos controles alternos documentados. Tampoco hay evidencias claras de que se identificaron las amenazas durante su vuelo o las vulnerabilidades a este activo que estamos auditando, ¿sí? Y eso pasa muchas veces en las compañías. ¿Qué tipos de activos? Pues tenemos nuestro software, nuestro hardware, el conocimiento de nuestro personal, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, información documentada, información relevante a configuraciones, arquitectura. Entonces, todo eso hace parte de los activos de información y a veces desconocer un activo de información pues puede terminar en la materialización de un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes como estudiantes? Entonces, nosotros planteamos unos objetivos para los estudiantes con los cuales se van a alinear para resolver esta actividad. Entre ellos, identificar las fallas de gestión de riesgos. Entonces, ustedes tienen dentro del contexto de nuestro curso una serie de recursos. En este caso, tienen las cláusulas definidas en ISO 27001-2022. En esta oportunidad, pues hacemos referencia a la cláusula 6.1, que habla de todo el contexto de riesgos. Analizar las implicaciones del incidente en cuanto a la afectación de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Es muy importante porque lo que buscamos es mirar cómo estas propiedades se ven afectadas en el contexto de nuestras organizaciones que estamos auditando. Evaluar la efectividad de la identificación de los activos y de las amenazas. Entonces, esto para ello nos vamos a apoyar en la ISO 27005, que dentro de nuestro curso nosotros les vamos a entregar las normas. Finalmente, como objetivo es que ustedes como auditores de información propongan mejoras concretas para el proceso de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos basado en lo que ya vimos. Ustedes también tienen el acceso en su material oficial, donde hace referencia a cómo es el proceso de gestión de riesgos. Entonces, lo miraremos dentro del desarrollo de la clase y finalmente, pues reflexionaremos sobre cómo estas decisiones organizativas pueden afectar la seguridad operacional en un entorno crítico, en este caso el transporte aéreo, pero puede ser un entorno crítico como la gestión de finanzas, como temas de salud. Entonces, por eso es que la ISO 27001 realmente aplica a cualquier tipo de empresa y sector. Algunas pistas o claves con las que los estudiantes se pueden apoyar para resolver este tipo de ejercicios, pues es conocer qué cláusulas de la norma, en este caso, se están incumpliendo. Eh, el sistema GPS debía estar clasificado como un activo crítico y por qué no se clasificó. Entonces empezamos a hacer esas cuestiones. Cuando ustedes hacen una auditoría, una de las principales actividades es hacer las preguntas correctas. También debo preguntarme qué controles podrían haberse implementado pues, para mitigar este riesgo. Es decir, actuar de manera preventiva. Recordemos que el foco de ISO 27001 es buscar una gestión de riesgos de manera más efectiva y para ello pues actuamos de manera preventiva. También nos debemos plantear si se establece correctamente el contexto de la organización. Muchas veces conocemos ese contexto de riesgo que nos puede ver afectado nuestra operación hasta que ya es demasiado tarde.
y preguntarnos si se aplicó adecuadamente el ciclo de la gestión de riesgos, desde su etapa de análisis hasta la selección de controles. De esa misma manera, tendremos talleres relacionados con el análisis de contexto, con la evaluación de riesgos, cómo elaborar un plan de auditoría. Entonces van a tener un formato, una matriz, un plan de auditoría que deben ajustar, que deben em, acoplar a las necesidades de sus empresas y van a tener la oportunidad de elaborar listas de verificación conforme a lo que el instructor les va a señalar y conforme a una guía para precisamente establecer estas listas de verificación y evitar que cosas importantes sean omitidas durante el desarrollo de la auditoría. Al final, lo que se busca es que se haga una simulación de un ejercicio de auditoría. Esto y mucho más, pues lo vamos a tener en nuestro curso. Después de esa preparación, ustedes ya estarán preparados para obtener su certificación como auditores internos o en el caso, como auditores internos de CertiProf. Acá están nuestros datos de contacto para las personas que se quieran inscribir o que tengan alguna duda relacionada con esta masterclass o con el desarrollo de nuestro curso. Se pueden contactar a nuestro número corporativo. Y de esta manera, pues, finalizamos esta masterclass